Señoras y señores, bienvenidos a su programa De Cerca, El Salvador Posible de ITV, desde San Salvador, El Salvador, Centroamérica para el mundo. Hoy es jueves 6 de octubre del año 2022. Cada cabeza es un mundo, el mundo un montón de mentes. Tu mente, un mundo, la mía otro mundo, y el de mente. Vamos a filosofar. El lunes 10 de octubre es el Día Internacional de la Salud Mental. Y por eso hoy está con nosotros nuestro psiquiatra, el reconocido psiquiatra salvadoreño Carlos Acevedo, a quien le agradecemos mucho su tiempo, su atención y una consulta global para todos nuestros televidentes. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y siempre por compartir con nuestros compatriotas y con todos los que nos ven y nos escuchan, probablemente en muchas partes del mundo, ¿verdad? Así y esperamos que esta dinámica entrevista pues nos deje mucho provecho para nuestra vida diaria y para el cuidado de nuestra salud mental, y que entendamos un poquito más acerca de algunos problemas de los cuales vamos siempre a estar hablando para contribuir a tener precisamente una adecuada salud mental. Así es, doctor. Las adicciones son un tema común en nuestros países y no es eminentemente propio de El Salvador. El mundo de hoy es muy adictivo a las emociones. Nos gustan las emociones fuertes y a veces extremas. La gente llora ante una telenovela, por ejemplo. Llora porque la Alianza anotó. Llora porque no anotó la estrella, ¿no? Estamos hablando del goleador. Y así llora por cosas a veces sin importancia. Sin embargo, eso marca el nivel emocional de cada persona. Ese es el nivel del ser de los salvadoreños. Somos muy sensibles. Eso no es malo. Ser caritativo, ser comprensivo, ser tolerante. El problema es que el salvadoreño pasa de la palabra a la acción. Nos gusta gritar el gol y nos gusta que nos escuchen, pero no escuchamos el grito del otro. Entonces rápido nos enfadamos. Pasamos de la palabra a los golpes. Por eso puedo definir, Carlos, que los salvadoreños hablamos bastante, pero pegamos duro. Bueno, deberíamos de ser más tolerantes, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que tantas frustraciones que ha pasado o que hemos pasado muchos salvadoreños ha hecho que vaya cambiando un poquito el temperamento, ¿no? De manera que se perciba como más violencia y un poquito más de agresividad en la vida diaria, ¿no? Estábamos hablando un día de esto en el tráfico, por ejemplo, Sí. ¿no? Que realmente hay mucho penqueador hay suelto, mucho irrespeto, ¿verdad? Hay mucho irrespeto y Sí. realmente necesitamos culturizarnos más, educarnos más, sobre todo en la comunicación con otros, en el trato con otros, y fomentar la tolerancia, ¿no? Porque a veces nos volvemos intolerantes y eso nos lleva precisamente a violentarnos, que siempre la agresividad no es nada bueno para la salud mental. Me parece. Hay muchos peleadores callejeros, ¿eh? Que andan con ganas, como dicen, de romperse y ya mencionan a la poderosísima madre de las virtudes nuestras, y así se tratan, pues, desde el pito. Van Sí, recordando a la madre. de hecho, muchos, los que nos están escuchando afuera habrán visto cómo a los extranjeros les llama mucho la atención que el salvadoreño sea sumamente malcriado. Sí. ¿Verdad? O sea, tenemos un léxico una lengua Explosivo. guanaxia. Sí. Hay dos libros, ¿no? Hay dos libros. Sí. Un día vamos a traer al amigo que escribió el diccionario de la lengua guanaxia, Ah, bueno. donde él ha recopilado, ¿verdad? Joaquín, ¿verdad? Los decires explosivos del salvadoreño. Ha recopilado todos los términos que utilizamos y es increíble todos los sinónimos que utilizamos, ¿no? Sí. Y todas las palabras que solo nosotros entendemos muchas veces, ¿verdad? Pero bueno, está bien conocerlas, pero yo creo que el trato amable con los otros es mucho más importante y debemos de realmente tratar de relacionarnos de mejor manera con otros, porque eso también nos beneficia a nosotros, beneficia con quien nos encontramos, aunque el otro salga enojado. Uno tiene que tener mucha tolerancia, ¿no? Mucho respeto, a veces es mejor callar, ¿verdad? Y recordar también que todos nos merecemos respeto
y que lo más importante es la dignidad. Eso sí, nunca nadie debe pisotear la dignidad. Y somos bastante egoístas, egocéntricos. Y se nota hasta en las religiones. Bueno, yo casi no me meto mucho con el fútbol, las religiones, ni, bueno, con el fanatismo que hay. Cada quien cree tener la Sí. verdad y no admite otra. Le pide a Dios que no falte el pan en mi casa, pero que Carlos se muera de hambre. Le pido a Dios que a mí me cuide y que a Carlos y a Romario se lo lleve el diablo. Esas son las religiones. Entonces estamos mal ubicados, no tenemos. Sí, es bien delicado tocar los temas que estás tocando de deporte, religión, pero, sí, pero son antes de entrar lo de la, sí, antes de entrar, sí, todo extremo no es bueno, ¿no? No es bueno. Y yo siempre le digo a veces, hay pacientes que quieren dejarle todo a un poder superior, ¿no? O sea, y yo les digo, recordás un dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Eso digo, la ciencia, los médicos, los conocimientos, por ejemplo, de salud mental, ahora que tenemos realmente una avalancha de problemas de salud mental después de la pandemia, es increíble las atenciones que estamos recibiendo de primera vez. ¿Se ha multiplicado, Carlos? ¿Cómo? ¿Se ha multiplicado en qué porcentaje sí, la atención se médica? calcula más o menos, cálculos no nuestros, porque aquí carecemos de cifras, pero en otros lugares un mínimo de 10-15% de las atenciones de salud mental nuevos. ¿Y eso por las secuelas? Sí, exactamente. Por el encierro. Por todos esos factores, ¿verdad? Pues acordate que esto trae, que la salud mental es un equilibrio entre la salud física y la salud mental. Sí, sí. Y que el bienestar del ser humano precisamente está relacionado con la integridad de la salud física y la salud mental. Y no puede haber salud sin salud mental. O sea, correcto. Si nosotros decimos que somos saludables, tenemos que tener una adecuada salud mental. Y si hacemos un diagnóstico somero de todo lo que está pasando, de todo lo que estamos viviendo, el país entero está pasando con muchos problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque la salud mental tiene que ver con estructura económica, tiene que ver con desempleo, tiene que ver con ecología, tiene que ver con oportunidades de trabajo, sí, con la contaminación del aire. Exactamente, sí. ¿Verdad? Digo, todo eso, pues, hay alteración, por ejemplo, las alteraciones, ese humo que nosotros respiramos también tiene alteraciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no? El sonido estridente. El sonido produce afecciones cardíacas. Claro, ¿verdad? Claro, todo eso. Entonces, hay muchos factores que influyen para que tengamos salud mental, ¿verdad? Yo decía ayer en otra entrevista que al hablar de salud mental estamos hablando también de derechos humanos, es un derecho que tenemos todos, ¿verdad? Y hablar de salud mental, por eso es complicado, porque tiene que ver con justicia, tiene que ver con equidad, tiene que ver con el pleno goce de todos los potenciales que tiene el ser humano, y esa es la definición de salud mental, o sea, aquella situación en la cual cada uno de nosotros puede desarrollar todos sus potenciales como ser humano, y tiene las condiciones para poderse desarrollar dignamente. Tienen la capacidad, eso entra dentro de alguna de las definiciones, tienen la capacidad para resolver efectivamente los problemas de la vida cotidiana, porque los problemas de la vida cotidiana están ahí siempre, ¿verdad? Ahora, la salud mental se ve más desequilibrada cuando hay desastres naturales o humanos, cuando hay guerras, cuando hay violencia. No podemos, el solo hecho de que nosotros nos sintamos inseguros, indefensos, eso genera problemas, ¿verdad?, de ansiedad. Ahora, no todos van a requerir atención, pero buen porcentaje de la población también no tiene en ese momento las habilidades y destrezas necesarias para salir adelante con determinados problemas. Entonces, volviendo al concepto de salud mental, voy a poder desarrollar mis habilidades, mis potencialidades que yo tengo, porque todos tenemos. Tal vez podemos tener deficiencia en algunas cuestiones, pero tenemos otros potenciales, ¿no? Exacto. No necesitamos ser súper matemáticos, yo puedo tener dificultades matemáticas, pero tengo habilidades manuales. Por ejemplo, he visto gente que tiene una creatividad grandísima. Zapateros, esa parte de artesanos y todo. La inteligencia ahora se concibe como una cuestión más amplia, no como una cuestión solo del cociente intelectual. Sí. Entonces, puedo desarrollar plenamente, tengo la oportunidad de desarrollar todas mis capacidades. Ojo con lo que está sucediendo, y se puede, ¿no? Tengo las condiciones materiales para poderlo hacerlo, tengo el apoyo psicosocial, tengo el apoyo gubernamental de instituciones que me apoyan para mi desarrollo. Y una cosa importante, ¿verdad?, que tú estabas diciendo en relación a lo mismo,
el concepto de salud mental tiene implícito también la capacidad de poder contribuir a mi comunidad, Sí, a señor. que se desarrolle la comunidad. Tener Y sentido hemos común. perdido, sí, Crear un solidaridad. Sí. ¿Verdad? Muchos hemos perdido precisamente la solidaridad, porque yo estoy de acuerdo contigo en que la sociedad iba cambiando y estamos en un momento en el cual la sociedad se ha vuelto muy hedonista, o sea, en busca del placer a Lo propósito. mío, lo tuyo. Exacto, hedonista en el sentido de que, bueno, a satisfacer lo que yo necesito y no me importa que el otro no tenga algo, ¿no? Importo yo y lo demás no me importa, ¿verdad? No me gusta comprometerme. Entonces, por ejemplo, ahora mucha juventud, muchos jóvenes, por ejemplo, ni siquiera se interesan por la historia reciente de nuestro país. La desconocen, entonces y realmente es penoso pues que no se conozca realmente la historia de nuestro propio país. Entonces la salud mental tiene que ver con todos esos factores que hacen que nosotros nos podamos desarrollar plenamente, y es bien difícil cuando hay determinantes psicosociales y culturales que están minando tu salud mental. Yo decía, por ejemplo, no todas las personas ante un estrés, ante una frustración, reacciona igual. Hay depende de qué tipo de problema sea, depende en qué momento de la vida sea. No es lo mismo que le suceda a un niño pequeño, por ejemplo, un abandono de sus padres, que ya más grandecito, por decirte algo, ¿no? Entonces la salud mental empieza desde la concepción, y entonces desde la concepción hay factores que pueden ser predisponentes para trastornos de salud mental, ¿verdad? Entonces, a lo que hay que apuntar es a la prevención de que se presenten problemas de salud mental, y entonces hay que empezar con el cuidado del infante, hay que empezar, ojo, con el cuidado de los adolescentes y todos los problemas que conlleva la adolescencia, ¿no? Que identificamos con rebeldía, pero que son parte del desarrollo y la búsqueda de la propia identidad de la persona. Ya después de la adolescencia es otro tipo de problemas, ya cuestiones de pareja, que si no tienes trabajo, pues, visión de futuro, frustración porque no cumplís tus metas laborales o personales, no educativas o qué sé yo, de crecimiento personal. Y luego también otro tipo de problemas después de los 40 para allá, ¿no? Cuando ya la persona va siendo parte de esa especie de jubilados que somos algunos, donde muchos se sienten abandonados y como que ya no tienen cabida en la sociedad, se sienten excluidos. Fíjate que es interesante, que mucho cuidado, que tenemos que volarle ojo a esa etapa, a los niños siempre, ¿no? Porque esa es una belleza, ese es nuestro tesoro que tenemos ahí, y muchas veces descuidamos a los hijos, y los modelos de crianza que se tienen en un principio afectan la salud mental al final. Sí, Ya, ojo, por ejemplo, yo acabo de ver a alguien que tira, por ejemplo, mensajes brujos, le llamo yo a esos mensajes, y parece mentira que alguien de su boca hacia un hijo pueda salir esto, pero ¿sí? eres un estorbo, Ah, no sirves para nada, todo haces mal, sos Eso un inútil. eso Y hay que cosas erradicar tan eso. tremendas que yo no le llamo mensajes brujos. Imagínate qué impacto tiene a una edad temprana que empecé a decirle a alguien eso. Imagínate qué impacto puede tener en un adolescente que está buscando su propia identidad. No solo con las balas se mata, sino que con ese tipo de Exacto. expresiones, ¿verdad? ¿Verdad? Y cosas tan hirientes, yo no le llamo dardos venenosos, sino que le llamo dardos ponzoñosos, le llamo yo. Explosivos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque imagínate que hay personas que hasta llegan a decir en un momento de cólera, a propósito, hay que controlarse. Mejor no te hubiera tenido, ¿no? Mejor no hubieras nacido. Esas personas, ¿cómo va a crecer? Va a crecer sintiendo que no vale nada a ella, ¿verdad? Va a minar su autoestima. Entonces estamos hablando de que se mina su salud mental. Entonces, ves, la salud mental tiene que ver con un montón de factores. Imagínate, por ejemplo, hoy que estamos hablando de adicciones, el adolescente siempre queriendo experimentar, ¿no? ¿A dónde se da la primera experimentación con una droga? Definitivamente el desahogo, y lo que no puede percibir en la casa, en la calle. Por eso no, pero es en la adolescencia cuando muchas veces el joven intenta experimentar emociones, intenta experimentar qué se siente, ¿verdad? Y entonces es como
más fácil que él pruebe una droga y se enganche con una droga ahí, ¿verdad? Y no es la solución a los exactamente. De hecho, por ejemplo, en otros países ya el índice de personas que van consumiendo alcohol y marihuana y está sucediendo mucho más a temprana edad, ¿verdad? Y hay un alto consumo de alcohol en el mundo, en nuestro país también, en nuestro país hay un alto consumo de alcohol. Muertes por alcohol, El Salvador supera muchas veces más muertes que en otros países por alcohol, por cirrosis, por ejemplo. Entonces las adicciones son un problema severo, ¿verdad? Y así cada etapa de la vida va teniendo ciertos problemas que tenemos que ir resolviendo. Ahora bien, el ser humano, desde mi punto de vista, siempre tiene la capacidad de resiliencia. ¿Ya? Es esa capacidad que tiene, y este término viene de la física, de los metales que son maleables, o sea, tú lo puedes torcer, pero también lo puedes enderezar y volver a su estado anterior. Entonces, en salud mental ese término se utiliza para fomentar, hay que fomentar esa capacidad de resiliencia, o sea, la capacidad para sobreponerse ante las adversidades de la vida, porque todos tenemos en determinado momento, ¿verdad? Pero no tenemos ningún entrenamiento de solución de problemas. En otros países, decía yo, por ejemplo, en la currícula de estudio de los niños desde el kinder va incorporado, por ejemplo, en Israel, y yo tuve oportunidad de ver cómo de la currícula del kinder empiezan a trabajar el tema de drogas. Me vas a preguntar, desde ¿cómo? Edad. Fíjate, yo dije, ¿cómo es eso? Y bueno, mire, por ejemplo, a un niño pequeño no le voy a dar yo todo lo que es el consumo de drogas y voy a hablarle de una manera, pero de acuerdo a la edad, así vamos dando el contenido. Empezamos, me decía, porque el niño aprenda a que cuando hay una calaverita aquí en los medicamentos y dice así, eso quiere decir no consumir. Esto no se toca. ¿Ves? Y así van. ¿Verdad? Es que las adicciones comienzan por curiosidad, sí, aquí en nuestro medio, ¿no? Y después se va haciendo un problema social constitucionario. No, y las adicciones... las adicciones tienen un costo social tremendo, no solo físico, emocional, social, sino que también económico, ¿verdad? Es un negocio muy grande, entonces el tener a una persona en una familia con un problema de una adicción es un infierno en casa. Es un infierno en casa, ¿verdad? Porque altera todas las esferas de funcionamiento de la persona. Sí, señor. Y podemos hablar de muchos casos en los cuales realmente la persona llega a destruirse. Hay una cosa bien importante acerca de las adicciones, ya que estás dando pita para hablar de esto. Hay que siempre hacer el papel de quitar el estigma de lo que son los problemas de salud mental. Cuando una persona tiene una adicción como tal, es una enfermedad, está reconocida como una enfermedad. Y es reconocida como una enfermedad, ¿en qué momento? Más o menos para orientarnos cuando alguien realmente tiene un problema serio con una sustancia. Uno, cuando es incapaz de parar el consumo, de iniciar el consumo o de pararlo. No es capaz de detener el inicio o no es capaz de parar cuando ha comenzado. Lo otro es tener consecuencias físicas si no se consume la sustancia, lo que se llama abstinencia, síndrome de abstinencia. Lo que en salvadoreño sería una goma, ¿no? Sí. Ese es un síndrome de abstinencia, el temblor, el malestar, el dolor de cabeza. Más de alguno de los que me está viendo alguna vez le ha sucedido, ¿verdad? La resaca. La cruda. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, pero si hay un consumo excesivo, eso se convierte en una adicción. Entonces, tiene que haber síndrome de abstinencia, lo que yo dije al principio, y lo otro es que ya hay problemas en alguna esfera de funcionamiento, por ejemplo, en el trabajo, en la casa, con la pareja, generalmente, pues ninguna pareja le gustan los pacientes drogaditos, ¿no? Entonces, a pesar de que yo tengo problemas laborales, dejo de ir a trabajar, me levanto mal, pongo excusas para trabajar y mi mundo empieza a girar alrededor de la droga, ¿no? No puedo estar
si no estoy consumiendo, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos pues hay mucha metanfetamina, hay LSD, marihuana, hay estados donde es legal, la gente lo consume, el alcohol es el principal consumidor, sobre todo en los hipotes. Entonces ya van tres cosas. Lo otro es que yo, a pesar de que me da problemas, yo estoy consciente de que tengo problemas con la bebida o con una sustancia, yo la sigo consumiendo. Entonces es un momento en el cual no puedo parar, ¿verdad? No puedo parar y eso tiene una explicación biológica, ¿verdad? Es una explicación biológica. Bueno, el café también da adicción. Definitivamente. Sí, ya después de 3 tacitas, habemos personas que si no tomamos la taza de café en la mañana y usted está acostumbrado a tomar 3, 4 tazas de café, usted sabe que le va a doler la cabeza, se va a sentir mal y después de que toma la taza de café se va a sentir mejor. Sí. Una taza de café es buena, se ha investigado que es buena para la memoria, pero no abusemos de ninguna sustancia. El cigarro ni se diga, es lo peor, ¿verdad? Porque yo le digo, fumar para mí es la cosa más idiota, porque realmente cada vez que tú jalas, estás quitándote tu propia vida, ¿verdad? Y es cierto, el cigarro relaja, pero son malos daños, son miles de sustancias cancerígenas que nosotros estamos metiendo en nuestros pulmones, ¿verdad? Ya he tenido amigos que han muerto por eso y aún después de dejar de fumar, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado con las sustancias. Entonces, esos 3 elementos hacen una adicción y eso hace un cambio en el cerebro. Fíjate que las adicciones, los televidentes, llegan a convertir al ser humano, porque también depende, todas las drogas que pueden dar adicción son drogas y causan estragos, todas. Para mí, desde el punto de vista profesional, no puedo decir que una sea más suave o más dura que otra, ¿no? Porque alteran la conducta, hasta marihuana. Marihuana da un síndrome motivacional en el cual las personas se vuelven más lentas, hay alteraciones psicomotoras, no hay rapidez en el movimiento, la memoria, la concentración se altera, ¿verdad? ¿Y el mensaje, Carlos? ¿Cómo? El mensaje de las últimas horas de este día, por cierto, el presidente de Estados Unidos absuelve casos cometidos, delitos, por consumo de marihuana y los ha absuelto a nivel de todo el país. Fíjate. ¿Qué mensaje está mandando a los jóvenes, a los niños? Fumen, ¿verdad? Fumen, ¿verdad? Que no pasa nada. Ahorita hay un movimiento en pro de la legalización de marihuana y otras drogas. Holanda tiene, no es prohibido consumir sustancias, ¿no? Pero son otro tipo de sociedades porque aducen que es cuestión de libre albedrío y que se está minando el libre albedrío. Pero yo digo, bueno, pero también se sabe que hay consecuencias físicas y psicológicas que afectan a la persona, ¿por qué no protegerla? Es un tema que podemos discutir otro día, ¿verdad? Pero el punto es que todas las drogas llegan a afectar el centro de la recompensa, se llama, del cerebro. Yo un momentito, porque no es lo mismo hacer un uso abusivo de alcohol. Te emborrachas un fin de semana, pero después no pasa nada, ¿no? Punto. Pero es que no está hecho para todas las personas también. Exactamente, correcto. No todas las personas, no. Emocionalmente es muy débil. Aquellos que lloran fácilmente son los que, mira, al contacto con una adicción, lloran a moco tendido, sí, con mira, facilidad. O se sacan las cosas escondidas, ¿verdad? Sí. Pero sucede esto, ¿no? Que cuando hay una adicción, generalmente, cuando estamos hablando de una adicción, no de uso abusivo, estamos hablando de una adicción, generalmente atrás de esa adicción, la adicción es como una máscara, atrás de esa adicción hay algo, hay otra cosa. Hay un trastorno de personalidad, hay una depresión, hay trastorno de ansiedad, hay problemas no resueltos de pareja, problemas personales inconclusos, ¿ya? Afloran. Sí, pero que realmente eso esconde, el alcohol y las drogas esconden esos problemas, ¿verdad? Entonces hay que ver y hay que descubrir por qué, porque muchas veces yo he tenido casos, por ejemplo, que en el fondo lo que tienen, por ejemplo, puede ser esconder una enfermedad mental seria como un trastorno bipolar y nadie se ha dado cuenta o lo ve que está bebiendo o una depresión.
Entonces, tener mucho cuidado. ¿Y esos trastornos bipolares son de nacimiento o son creados, según las circunstancias? Generalmente hay enfermedades que nosotros llamamos enfermedades mayores de salud mental, como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, que se ha demostrado herencia. Hay carga genética, se hereda la disposición. Ahora, no basta con llevar la carga genética, porque también tiene que ver mucho el entorno. Así es. ¿Verdad? Si el entorno es propicio para que entres en contacto con una sustancia, por ejemplo. Como decía Miguel Unamuno, soy yo y mis circunstancias. Exacto, entonces se te puede desarrollar esa enfermedad. ¿Verdad? Hay gente que no la desarrolla o la desarrolla poco, y hay otros que no. Algo así como, por ejemplo, la pretendida herencia del alcoholismo, ¿verdad? Es cierto, pero no se ha demostrado completamente, pero hay casos en los cuales pudiese ser que toda la familia beba, ¿ok? Pero de repente hay alguien que sale por ahí y yo no bebo, pero mi primer trabajo me lo dan en la constancia. Digo, ¿entendés? Tengo la predisposición y estoy en un medio propicio para consumir. Sí. Digo, entonces es más fácil, ¿no? Pero hay casos, Carlos, ya que me da lugar a pensar un poquito, hay casos donde la gente así comienza con una curiosidad, un desahogo y busca una escapatoria, que se le dice, a consumir, y de repente llega un momento en que toma la calle, pierde su identidad y se muere con el paso de los años. Cuando llega medicina legal y reconoce el cadáver, claro, él comenzó bebiendo muchos años atrás, pero al final, como tomó la calle, no murió de alcohol, por alcohol, sino que murió de inanición, de hambre. Son dos problemas que son generados a partir de una adicción. Claro. Ahí ya la locura, la pobreza, al conformismo, a la poca visión de valor a la vida, de amor a la creación, y termina así de esa manera. Sí, quiero enfatizar una cosa, ya que cuando estamos hablando de que alguien tiene una adicción como tal, como ya he dicho, que ha destruido su vida, las familias se vuelven impotentes, sienten que no pueden hacer nada. Entonces hay que buscar ayuda profesional, ¿verdad? Porque muchas veces hay que también medicar, hay que entrar en tratamiento psicoterapéutico fuerte. ¿Por qué? Porque el problema de la adicción es sumamente serio, porque hay momentos en los cuales la persona quiere salir de eso, pero no puede. Y no puede porque hay una situación biológica adentro del cerebro, donde tenemos... ¿Creada a partir de la adicción? Sí. Cuando estamos hablando de una adicción es que hay un problema cerebral ahí, que ha sido, hay un enganche a nivel de ciertas estructuras del cerebro que están bien identificadas. Núcleos, ve algo raro el nombre, núcleo ventrolateral del tálamo, por ejemplo. Ajá. Que si tú lo estimulas, puedes tener un orgasmo. Si tú estimulas otro poquitito, un pedacito chiquito, puedes saciarte y no tenés hambre. Ya, te pueden volver agresivo. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque ahí está el centro de tres, el centro de tres cuestiones que son básicas. El hambre, todos tenemos que comer o no comemos, todos comemos, todos buscamos comida cuando sentimos, el organismo está pidiendo comida, y ¿qué es lo que hacemos? Si a las 12 tenemos hambre o no hemos comido y empezamos a pensar en perdón lo que voy a decir porque allá es más difícil, unas tortillitas tostadas con queso duro viejo y unos frijolitos amelcochados. Es una adicción. Entonces el organismo empieza a reaccionar, empieza a salivar, hay toda una fase de salivación. Sí. Yo ya empecé a salivar porque tengo hambre. Pero entonces hay una reacción biológica. Entonces, el hambre, ahí está. Ahí donde llega la droga a actuar está el centro del hambre. También está el centro del placer, sexo. Digo, ¿por qué es necesario el sexo? No solo para satisfacer al ser humano, porque hay que reconocer que también la sexualidad, ¿verdad?, tiene una función de crecimiento y desarrollo personal que no tenemos que negar. Estoy hablando de una sexualidad responsable, ¿verdad? No estoy hablando de promiscuidad. Desenfreno. ¿Verdad? Entonces, porque todos lo tenemos ahí en que lo escondamos, esa sexualidad. ¿Por qué? Porque también, ¿para qué sirve para la comida?
sino que si no comemos. Sí, señor. ¿Okay? Son de sobrevivencia. O sea, el hambre, la comida, el comer, el sexo es de sobrevivencia para la especie. Falta uno. Yo siempre les digo, no, miren, vean cuando un perro está comiendo por ahí y tiene hambre y todo el día no ha comido y le ponen comida y usted llega a quererle quitar la comida, ¿cómo reacciona? Reacciona protegiendo su ¿Ah? comida, ¿no? Agresividad. Sí. Vamos. Agresividad, sexualidad, hambre, esos son de sobrevivencia y esas son situaciones bien particulares, ¿verdad? Emocionales, con reacciones físicas que compartimos con los animales. Sí, señor. ¿Ya? Interesante, Carlitos. Porque está en una parte que nosotros en el desarrollo está el más antiguo, lo que está abajo de los sesos, ¿verdad? La corteza cerebral es lo más nuevo. Y abajo están las emociones y todo eso, el control de las emociones. Entonces la droga llega a actuar ahí y por eso altera las emociones, la sexualidad y toda la cuestión. Interesante, hoy está con nosotros el distinguido psiquiatra Carlos Acevedo, hablándonos sobre la salud mental. El próximo lunes 10 de octubre se conmemora a nivel internacional esta situación de la salud mental en nuestros países. Cuando regresemos continuaremos ahondando aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros y ustedes, amigos televidentes que nos honran con su atención. Ya regresamos. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puedes contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Ese bello y lindo amor que existe entre nosotros. Presupuesto también. Seguimos aquí en De Cerca El Salvador Posible. Está con nosotros el doctor Carlos Acevedo, a quien agradecemos siempre su tiempo, muy valioso. Sabemos pues que muchos de ustedes estarán tomándonos la palabra sobre importantes temáticas que tienen que ver con la salud mental. Las adicciones son el tema de hoy y quisieran que ustedes nos escribiesen por diferentes vías ahí en la página alguna interrogante, alguna inquietud que tengan con respecto a este tema. Sabemos que a Carlos también se le consulta de todos los países, muchos salvadoreños y extranjeros, porque el mundo de hoy, más que de pan material de justicia, está hambriento, pero también de una respuesta a la salud mental. Sí, definitivamente. Yo decía de que realmente las carencias en salud mental a nivel mundial son grandes. Obviamente que lo que es Latinoamérica mucho más, y en los países africanos y lo que se llaman subdesarrollados de renta baja, media, ¿me entiendes? O sea, entre más pobreza hay, pues los problemas de salud mental son mayores. ¿Pero por qué? Porque los gobiernos no invierten en salud mental, ¿verdad? Los presupuestos son escasos. Nosotros estamos a un nivel bien bajo en relación a cuánto se invierte, porque no es gasto, cuánto se invierte en salud mental, ¿verdad? Allá arriba está Canadá, Estados Unidos, hablando de América Latina y Norteamérica, ¿verdad? Allá arriba está Canadá, Estados Unidos, ¿verdad? Por ahí va bajando y la curvita, y allá abajito aparecemos así cerca de Haití, ¿verdad? Porque no invertimos ni siquiera más o menos como el 1% de porcentaje
en relación al Producto Interno Bruto, y había que gastar con por lo menos un 2-4%, ¿verdad? Hay países que invierten hasta el 6% del Producto Interno Bruto, o sea, que invierte bastante dinero para la salud mental. Que ¿verdad? comienza con campañas de reeducación. Claro, ¿verdad? Pero con concientización, pero el problema es que se deben de concertar esfuerzos, no hay esfuerzos aislados de lo que estábamos hablando fuera de cámara, o sea, que tengamos solo el hospital psiquiátrico nada más para los problemas más serios de salud mental en el país es una gran desventaja, porque ahí se concentra. Ahora, hay atenciones en los departamentos, hay que reconocerlo, ¿verdad? He sabido que hay psiquiatras destinados del Ministerio de Salud, por ejemplo, en algunos departamentos, pero aún con eso lo que estamos hablando es insuficiente, hay que entenderlo. Necesitamos invertir mucho más dinero en salud mental del presupuesto que tenemos. Yo encontré un dato por ahí que lo compartí ayer. Hay alguien que encontré de un organismo que calcula cuánto cuesta no atender los problemas de salud mental en el país. Y es interesante el número que sacó, ¿verdad? Digo, habría que corroborarlo, ¿verdad? Pero para tener una idea de qué tan importantes son, porque si no se sensibiliza de la manera que está afectando psicológicamente, por lo menos veamos también cuánto cuesta. Y calculó que salen, o sea, se calcula en base a una medida de cuántos años de discapacidad en función de la enfermedad mental. Y entonces calculó ahí que anda alrededor de casi $500 millones, ¿verdad? No atenderlo. Entonces, eso es bastante plata, y vas a ver cuánto es el presupuesto del ministerio, anda por ahí. Entonces, conclusión, necesitamos más personas entrenadas. No es solamente, ese es un punto. No podemos dejar la carga solo porque los psiquiatras van a resolver los problemas de salud mental del país. No necesitamos eso porque no se puede, no podemos, no tenemos recursos. ¿Entiendes? O sea, tenemos que entonces formar personal, y aún no psiquiátrico, para enfrentar primero los problemas de salud mental, incluyendo las adicciones, y a través de un modelo diferente, no centralizado del ministerio. Si vamos a preguntar cuánto es el presupuesto que tiene la oficina, que no es departamento de salud mental, vamos a salir asustados. Necesita más dinero, no más personal, ¿verdad? Entonces, apostarle a la intervención temprana, a la prevención, no a la cuestión reactiva de tratar los problemas cuando ya están. Claro, hay que atender lo que ya está, los problemas que ya están, pero también hay que apostarle más a la prevención. Y la prevención debe empezar en la familia. Estamos hablando de la comunidad. La organización de las comunidades es importante. Ahí tiene que empezar la salud mental. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, y tú no me darás mentir, tú has trabajado con gente humilde que tal vez no tendrá mucha educación formal, pero que tiene mucha sabiduría de vida en los pueblos. Tiene valores. Claro, ¿verdad? Y no es una cuestión de universidad, ¿no? Porque mucha gente puede pasar por la universidad y no es una persona educada, no es una persona con convicción. ¿Me explico? Es correcto, sí. Entonces, porque hay gente que cree, no, ¿y cómo vamos a ir a trabajar nosotros con la gente campesina o con la gente que no ha ido a la escuela? Claro que se puede. Y uno se lleva sorpresa. Yo he experimentado eso. Tienen mucha sabiduría para compartir, inclusive para ser protectores de la salud mental de sus comunidades. Entonces, apostarle a un modelo de atención en salud mental comunitaria. Ya hay experimentos, hay gente que ha experimentado esto y funciona. Otro ámbito importante y descuidado, las escuelas. ¿Qué está pasando en las escuelas ahorita? Tremendo. No, tremendo. Los maestros no son los maestros que tuvimos nosotros. Yo recuerdo una anécdota allá por Berlín, en tu pueblo, que fíjense que yo hice el año social allá por donde nació este hombre, un paraíso para los que conocen Berlín, ¿verdad? Berlín, tierra de frescos cafetales. Sí, yo cuando me dijeron que iba a hacer mi año social ahí, me dio cólera, fíjate. No quería. No, me dio cólera porque, ¿y qué te pasa? Me dijo un amigo. Hombre, mira, ¿y a dónde queda eso? En Usulután. Ay, Dios, y a mí no me gusta el calor. Caliente. No, hombre, me dijo, yo soy de ahí, me dijo, si ahí es fresco. Ah, no, fregué. La zona norte. Buenísimo, pero lo que les quiero contar es que fuimos ahí abajo, saliendo allá por, se llama Piedras Pachas. Por Montañita.
por allá abajo. Fuimos a hacer una campaña de vacunación que nadie quería. Y llegar ahí es bastante dificultoso. Era verano y había una cuesta llena de polvo. Recuerdo que le decían la cuesta del diablo, ¿va? Porque ahí Sí. había que... Bueno, llegamos y yo asombrado porque había un maestro que viajaba desde Berlín y ahí se quedaba a dormir y se iba el fin de semana y era el único maestro para esos niños. ¿Me En los entiendes? años O sea, 80. en una condición precaria, ¿verdad? En los años 80 más o menos. Sí. No sé si habrá cambiado, ojalá que sí, ¿verdad? Sí, Esperamos ya que sí. entran pick-up, ya no las carretas de bueyes, sino que ya hay pick-up, hay carreteras ¿Verdad? que van a salir allá. Pero la cuestión es esta, Panamericana. que el ámbito de la escuela es importante apostarle porque ahí, si uno entrena, por ejemplo, a los profesores, para que ellos detectan niños con problemas y muchas veces no hayan qué hacer. Da a preguntar cuántos psicólogos hay en los centros educativos, por lo menos. Necesitaríamos ahí personal. En otros países hay todo un equipo para atender los problemas de los adolescentes, por ejemplo. Entonces ese es un modelo bonito. Digo, hay estrategias probadas y si no hay que crear nuevas estrategias creativamente y que funcionen en nuestro país para tener buena salud mental. Los medios de comunicación, ¿verdad? Utilizarlos de una buena manera como esta y los felicito. Hay espacios, ¿verdad? Hay espacios y yo te agradezco que abras este espacio para los televidentes, ¿verdad? Para ir haciendo conciencia de la importancia de la salud mental. ¿Por qué? Porque eso permea toda nuestra vida. Es correcto, toda nuestra vida. Carlitos. O sea, el aprender el manejo del estrés, aprender cómo nosotros podemos llevar una vida más saludable, más tranquila. Pues el estar tranquilo es parte de la salud mental, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar en los compatriotas que me están viendo allá, ese ajolote, permítanme, el salvadoreño, ¿verdad? Y yo les digo, porque yo veo gente de allá, ese ajolote en el que se vive en los Estados Unidos, ¿verdad? En el cual trabajar, poco para divertirse, poco para mí mismo, empiezan los compromisos, las tarjetas, casas, biles, digo, Por eso se vive menos tiempo, ¿no? Porque imagínate. la angustia, la preocupación, mata también. Claro, pues si una vida estresada, o sea, cuando uno no puede estar sin estrés de la vida diaria, porque si no, no funcionaría. Hay que llegar temprano, hay que atravesarse el tráfico, hay que arreglar el carro, qué sé yo, son estreses, pero son estreses normales que uno tiene que ir solventando. Pero llega un momento en el cual puede ser un estresor grande, el cual nosotros no podemos manejar. Te voy a poner un ejemplo, un problema de pareja en casa. Eso te desequilibra completamente, no puedes andar tranquilo. O sea, el trabajo, ni se diga, es otro ámbito donde se tiene que trabajar también con programas de salud mental en los Sí, empleos. señor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchos pasamos mucho más tiempo trabajando que en la casa. Por cierto, el mes de octubre, además que nos marca este día 10, Día Internacional de la Salud Mental, es el mes también de la salud ocupacional. Qué interesante. Está ligado. Pues claro que sí, ¿verdad? Entonces se pueden hacer programas precisamente de salud. Debería de ser obligatorio tener programas de salud mental en las empresas. ¿Verdad? Y no ser tan, que no sufran discriminación. Por ejemplo, cuando alguien se deprime, fíjate, llevar una constancia para que le den su incapacidad, vieras qué problema. ¿Sí? Sí, ¿No califica? a veces le niegan los permisos. ¿Y eso queda reserva del médico o está estipulado en la ley? ¿El qué? ¿Problemas así de emocionales? O sea, ¿tiene derecho o no a...? No, claro que sí, discapacidades? claro, no. Porque o sea, matan como el cáncer también. las enfermedades no, emocionales. discúlpame, pues, te voy a decir un ejemplito y acabo de corroborar el dato. Por ejemplo, en este país, un problema serio de salud mental, aparte de todo lo que tenemos, ansiedad, depresión, intentos de suicidio, el suicidio. Aquí se matan más salvadoreños por suicidio, mueren más salvadoreños por suicidio que por cáncer de mama y por HIV. Sí, que se está promoviendo actualmente. Y el suicidio es por una preocupación, problema de salud mental. Conduce a un callejón sin salida de acuerdo al nivel del ser de la persona y tomar esa decisión fatal. Oye, eso es tremendo. El suicidio es el fracaso de nosotros, de toda la El sociedad. fracaso de la humanidad. Sí, porque decime tú cuál es el valor supremo que tiene el ser humano, pues es la vida. La vida es una virtud.
¿verdad? Entonces hay que valorar eso. Entonces, volviendo a lo de salud mental, hay que preocuparnos también por tener nuestros propios espacios, ¿verdad? Por también no preocuparnos solo por las cuestiones económicas. De repente nos aferramos a lo material y de repente ya no estamos aquí. Sí, sí, sí. Y estaba guardando para otra persona y yo, y aquel viaje que quería hacer, ya no lo hice, ¿verdad? Entonces tenemos que preocuparnos de la vida, no solo es lo material, claro, lo material es muy importante, pero nada paga la tranquilidad, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de buscar, ¿verdad? Porque al final de la vida, lo que nosotros queremos es precisamente estar en un equilibrio, ¿no? Un equilibrio emocional con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, con nuestros proyectos de vida, idealmente. Muchos lo consiguen. Entonces, pero buscar esos espacios, ¿no?, de esparcimiento también, ¿verdad? Esos espacios de esparcimiento, no olvidar las redes sociales de amigos, ¿verdad? Eso es importante, el tener a un amigo, la comunicación con otros, ¿verdad? Además de eso, pues tratar de ir solventando y los problemas que se vayan presentando, pensando siempre de una manera que pase lo que pase, nosotros vamos a salir adelante. Yo soy amigo indiscutible de la esperanza para los seres humanos. Uno jamás debe de claudicar ante los problemas de la vida, ¿verdad? Porque todo tiene solución. Y muchas veces, hagas o no hagas, la cosa es solución. Sí. Y muchas veces nosotros nos ahogamos en nuestras propias emociones y nosotros solitos nos vamos amarrando, ¿verdad? Y nos vamos poniendo mal, ¿verdad? Un vaso con recordar que tenemos capacidades para salir adelante, ¿verdad? Y que yo les digo, miren, cuando haya problemas, cuando haya problemas, ¿verdad? Y que nos enfrentemos a algo, si nosotros no podemos solucionar eso, pues entonces busquemos ayuda, ¿no? Pero si no, pues vamos a dejar esa lucha y vamos a buscar otra manera de ir venciendo barreras, ¿verdad? Pero recordar que lo más importante de todo es que no debo de caer en un hoyo de depresión, por ejemplo, ¿verdad? Que no me abrumen los problemas, porque un estrés excesivo es como un elástico, digo yo. Yo puedo ir aguantando, pero llega un momentito que ese elástico, ¡bum!, un desenlace. Es un desenlace. Entonces nosotros tenemos habilidad, vamos resolviendo. Y yo les digo, miren, los problemas no los veamos como problemas, veámoslos como oportunidades para salir adelante, como aprendizajes, ¿verdad? O sea, démosle vuelta, ¿verdad? Y saber que la vida tiene adversidades y no sabemos ni siquiera qué adversidad nos espera pronto y que tenemos que entrenarnos para pasar adelante y que no vale la pena solo angustiarse, porque mira, cuando uno está demasiado estresado, hay reacciones del ser humano, o te paralizas, o atacás, ¿ya? ¿verdad? O te retirás y huís. Son reacciones humanas que tenemos, pero importante, todo tiene solución y no hay nada, ni nadie que valga la pena para que nosotros tengamos sufrimiento excesivo. Yo voy a repetir las palabras que dije un día de esto contigo para eso, o sea, son más las veces si hacemos cuenta en nuestra vida que hemos sonreído, que hemos llorado. Definitivamente, ¿verdad? Es más saludable. Así es, entonces otra cosa, si nosotros vamos manteniendo un estrés excesivo y no nos cuidamos, entonces nuestro cuerpo físico va a sufrir las consecuencias. Ahí viene la hipertensión, los dolores de cabeza, los dolores de espalda, los problemas de colon, los problemas de intestino, los problemas de gastritis, los problemas de hipertensión. Todo eso tiene que ver con problemas psicosomáticos en donde el estrés tiene que ver para la manifestación de esas enfermedades. Y hay una cosa, Carlos, que la gente le gusta sufrir. Mata lo que más ama, para comenzar. Y bueno, estamos hablando no de una adicción en específico, pero me decía un amigo, por cierto en Berlín, hace muchos años, yo me quiero tomar un estimulante, digamos una cerveza, tengo que pagar, buscando la anhelada y supuesta felicidad. Vaya, y si me paso más de 1, 3, 4,
y comienzo a proferir cosas que van dentro de la parte interna, como tú decías, de mis emociones, me llevan preso. Y en la cárcel tengo que pagar también para que me saquen. Pagar para ser feliz, buscando un desahogo. Se transgrede el límite del sentido común, lo llevan preso y para poder salir también tiene que pagar. Hay que pensar Realmente, mira, doble costo. Mira, mi experiencia, yo he trabajado mucho tiempo con adicciones, ¿verdad?, en el hospital. Fundamos la primera unidad de adicciones de verdad en el hospital, porque antes estaban revueltos todos por ahí. Sí. Entonces se hizo una unidad de adicciones que todavía funciona. Hay un programa ambulatorio, ¿verdad?, que se llama Vida, Vivir Intensamente Drogas Afuera. Eso quiere decir vida. Vivir intensamente drogas afuera, vida. Sí, sí. No drogas, ¿verdad? Y hay un programa ambulatorio, ¿verdad?, que funciona, pero también es insuficiente. Entonces, la experiencia es la siguiente: ninguna adicción es buena y solo nos trae consecuencias trágicas. Hay historias que pudiéramos pasar mucho tiempo contando y no necesito explicar las consecuencias psicosociales, familiares, económicas que trae una adicción, ¿verdad? Porque puede ser que muchos la estén sufriendo en este momento y sea el momento de parar, de reflexionar como seres humanos y decir, bueno, lo más importante que tengo yo es mi cerebro, no lo estoy dañando, me estoy dañando yo, estoy perdiendo oportunidades que la vida me puede presentar y estoy dañando a otros, porque hay daños colaterales, sobre todo las familias de las personas que tienen una adicción. Y lo último, recuerden que yo te decía a ti, que cuando alguien tiene una adicción fuerte, yo sé que hay muchos que están escuchando ahorita y hay mucho problema de drogas, no es una cuestión moral, no es que sea un inmoral, que sea un indecente, que sea porque es un sinvergüenza. Cuando alguien tiene una adicción que no la puede dejar, sobre todo de drogas tan fuertes como metanfetamina, crack, que es el mero demonio. Yo he visto personas consumirse, gente hablando 3 idiomas con títulos y pidiendo dólares en la calle. Y no estoy hablando, ahorita acabo de recordar una persona, una mujer muy elegante, criada en el extranjero, y viviendo ahí el río y prostituyéndose y tirada a la calle por precisamente estar colgada de crack, que es una droga que enlaza de tal manera ahí en el cerebro que te hace que cada 15 minutos tengas que estar consumiendo porque el efecto es corto y tiene un potencial adictivo tremendo que yo comparo como la heroína, ¿no? ¿Entendés? Y cuando estamos hablando del placer, muchos evaden la realidad, evaden sus problemas a través de la droga. Por eso te decía yo, detrás de un adicto siempre hay un problema que no está resuelto, aquí hay que resolver, porque las drogas te pueden dar un placer momentáneo y te olvidas de todo. Y hay algo bien importante que la ciencia, la medicina, la psiquiatría lo ha corroborado, comprobado, y es que cuando se inhala por la fosa izquierda, no solo daña la parte física, sino que daña el gen. Y así la fosa derecha, el testículo izquierdo. Y el cerebro se va pudriendo. De ahí viene la vejez prematuramente. Bueno, hay drogas que tienen mucho más daño que otras, pero en general la destrucción física, por ejemplo el alcohol altera todos los órganos. Y es que un alcohólico no lo quiere la familia ni los gobiernos. Sí. Rueda y es un problema de salud grave, que se vuelve endémico. Bueno, ¿tú sabías que El Salvador es de los primeros lugares en muertes por cirrosis? Sí, mucho más que Panamá, mucho más que Argentina, mucho más que Brasil. Fíjate. Y eso nadie lo dice. Pero, sí. O sea que aquí la gente chupa en El Salvador, igual que en otros países, pero aquí en El Salvador la gente bebe bastante. Tenemos mucho problema. El problema es físico porque ya con una adicción bien pegada, eso afecta completamente el hígado y te lo va destruyendo y te destruye todo el organismo. Igual que las otras drogas. Ahorita, por ejemplo, marihuana y cocaína y cracks se está consumiendo bastante. Asistí esta semana anterior a una actividad aquí en Antiguo Cuscatlán de una fundación que se llama Funda Habla.
donde la presidenta no era una fumadora, sino que por compartir con compañeros en la oficina se fue siendo adicta. Le dio cáncer en la garganta, lo operan, pierde la voz, pero a Dios gracias, con terapia se ha ido recuperando y tiene que hablar hoy con la tráquea, con un aparatito. Eso es doloroso, hay casos de casos, ¿verdad? Sí, no, sí, es tremendo. Yo hace 3 años perdí a mi mejor amigo. Y puedo hablarlo públicamente porque es conocido, ¿no? No voy a decir su nombre, pero sí muy querido. Y él había sido un alcohólico y un adicto, y él lo ha escrito en sus libros también. Hay descripciones de ese infierno, ¿no? Hay un poema en especial que se llama De los más bajos fondos, que es muy bonito. Y entonces él salió de su adicción, ¿no? Se puede, ¿no? Acuérdense que una adicción severa es mucho más difícil, ¿no? Entonces hay que entrarle temprano cuando alguien comienza a consumir mucho. Mejor hay que parar antes, ¿verdad? Entonces dejó de consumir, pero había sido fumador. Y ya tenía más de 15 años de no consumir tabaco. Y de repente apareció una masa en pulmón y murió en el término de 6-8 meses. Ahí está la secuela del efecto. ¿Verdad? Y era muy tarde. Entonces, y así todas las drogas, pues no hay droga que el mensaje es, miren, lo mejor es no consumir, no intoxicar el cerebro con nada, porque es lo más valioso que tenemos. Nos permite sentir, miren, qué bello es amanecer, ver el sol naciente y decir, qué lindo es cada día. Y con mi cerebro libre, sin los síntomas de una abstinencia, sin la necesidad de andar buscando una sustancia, de andar consiguiendo dinero muchas veces. Por eso hay, ojo, se ha comprobado que muchos hechos delictivos, como que van contra la propiedad, robo y todas esas cuestiones, y aún homicidios, están ligados a consumo de drogas. Así que eso es un problema muy importante. Entonces, si está en la familia, hay que buscar, amigos, hay que buscar ayuda, ¿verdad? Como se pueda, hay que sacar a esa persona, pero sobre todo entenderla de que ella sola no puede, porque ella hubiera salido y no puede, no porque no quiera, sino que porque tiene un daño en su cerebro que le impulsa precisamente a seguir consumiendo a pesar de todo lo adverso que está viviendo. Y es un infierno que yo no se lo deseo a nadie. Hay que aprovechar que está nuestro psiquiatra acá, el doctor Carlos Acevedo, para que establezcamos una línea de comunicación. Los teléfonos, además de las redes, de las páginas de Claro. tu clínica, doctor. Claro, Carlos Acevedo en Facebook y cardisu@yahoo.com, mi correo. Y el teléfono pues es el 2523-5993. Te cuento que ya 2559 2523-5993. 93. Y el teléfono al cual se puede hacer citas, ¿verdad? Es, en este momento se lo voy a dar, ¿verdad? Porque no lo tengo muy bien aquí. ¿A cualquier hora se puede establecer? Sí, dejar ahí establecer la voz grabada, ¿verdad? Sí, establecer la cita con la secretaria, ¿verdad? Ahí está, Carlos. Así está bien. 2523 Está bien, 5993. correcto. 76 Vamos a 31 revisarlo, 48, vamos a revisarlo. 7631 40, es correcto. Ah, mucha- Y ahí está mira, en cualquier archivo. cosa, vea, yo sé que hay compatriotas que vienen y muchas veces necesitan una atención de salud mental, están viniendo. Vienen a veces para arreglarse los dientes, pero se olvidan de lo más importante, la salud mental. Pero vienen, fíjate, vienen, son muy inteligentes, entonces, para servirles con todo gusto, ¿verdad? Y cuando hay un problema que no resolvamos, busquemos ayuda, no perdemos nada y vamos a ver muchas veces la vida diferente. Y yo no le deseo a nadie que tenga un problema de salud mental porque son problemas serios, ¿verdad? Pero tienen solución, hay maneras, hay tratamientos psicológicos, hay tratamientos farmacológicos, con las adicciones también, aunque es difícil, muy difícil trabajar con adictos. Tú ves un adicto y ya lo viste a todos, las consecuencias que tiene. Sí, señor. Y es que la adicción lo lleva a la cárcel
al hospital o al cementerio. Eso siempre lo hemos sabido, ¿verdad? Entonces Así es hay que consultar. Viva su vida sana, ¿verdad? Que es lo mejor. Si tiene un problema con la bebida, mejor pare. Y un problema con la marihuana, pare mejor. ¿Verdad? Va a ver que su vida va a ser mejor, ¿verdad? O otro tipo de drogas, ni se diga. Así es que les deseamos lo mejor a nuestros hermanos que están trabajando arduamente allá en Estados Unidos. Realmente, mirar, las rentas están altas, los empleos están bastante escasos también allá. Están pasando una situación muy dura, pero también son una demostración de lo que el ser humano puede hacer, ¿verdad? Porque ellos están saliendo adelante, y no solo ellos allá, sino que muchas familias aquí salen adelante precisamente. Y yo tengo la teoría de que este país está a flote precisamente por la ayuda que reciben de nuestros amigos allá, de nuestros hermanos. Así es que gracias por ese trabajo arduo, gracias por preocuparse por su familia y gracias también, no olviden a su El Salvador, ¿verdad? Porque aquí tenemos el ombligo y nos debemos, como dice el programa, ¿verdad? De cerca El Salvador posible, podemos hacer todos juntos un mejor país. Sí, señor. Tenemos derecho a vivir. Gracias por su atención, gracias Carlos por haber venido, nuestro psiquiatra. Siempre te espera un auditorio multimillonario de familias, no solo en la Unión Americana, sino en la Unión Europea, en Australia están viéndonos a esta hora. Qué bueno, sí, qué bueno. Y es importante preocuparse más por nosotros. Y solo de pensar que la inhalación de una adicción lleva a la pudredumbre del cerebro, es espantoso. Sí. Así es que... Un saludo a Australia, allá están mis hijos. Bueno, excelente. Gracias por su atención y recuerden, este programa se repite a la mañana siguiente y así en vacaciones no se lo había comunicado a Carlos, nuestro psiquiatra, que hemos tomado a repetir algunos programas durante vacaciones. Así es que la gente le aprecia, querido doctor, y nosotros también, porque este programa es suyo también. Muchísimas gracias, Abiu, y felicitarte siempre por ese interés, por traer temas. Aunque le sacamos carrera, pero y nos comprende, porque sí, pero la psicología, la psiquiatría es de comprensión, al drogadicto comprensión. Hoy me dijo que viniera, estoy poniendo queja, ¿verdad? Pero no, felicitarte porque son temas que precisamente ayudan mucho a las personas, mucho más de lo que uno piensa, y hay más necesidad de la que se cree. Porque todos en realidad en determinado momento de la vida necesitamos un apoyo en la salud mental y tener herramientas para salir adelante. Así es. Muchas gracias a ti. Gracias. Y al programa. Y feliz noche.